que se llaman los cramps, ¿verdad? Las contracciones. Pero esos no fueron dolores de parto, porque el dolor de parto es ya cuando viene a salir el bebé. Y si bien recordamos, está revelado la escritura que Jesús nació sobrenatural. ¿Cómo nació? Así como entró. Lo podemos mirar, por ejemplo, en cuando Jesús Salmo 22. se les presenta a sus discípulos y traspasa las paredes, ¿no? Ujú. Entonces Sí. ahí vemos cómo Jesús sale del vientre de María sin tocar su virginidad. Pero esos dolores que habla son más que nada contracciones, porque la mujer tiene contracciones cuando se viene a dar a luz, pero esos no son dolores de parto. El dolor de parto ya es cuando empieza a romper y abrir y empieza a acomodarse el bebé. Bueno, probablemente Annie sepa más de esto que yo, ¿verdad? Si es que ha tenido hijos. Hermano, antes que todo quiero que usted sepa que yo creo como usted, ¿verdad? Que la Virgen María no tuvo dolores de parto. Lo Amén. único que estoy diciendo es de que no es parte del dogma. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tengo el testimonio del padre Luis Toro, tengo el testimonio del padre Byron, tengo el testimonio del padre Curateca, el de otro sacerdote que es exorcista, que se llama padre... No me acuerdo, pero ahorita le digo el nombre. Él es argentino, pues, por decirlo así... Padre Rabasi. No, él vive en México, en Chiapas. El padre... el padre es exorcista famoso del Vaticano, fue su maestro Sí. por un tiempo. Padre Carlos Span se llama, Padre Carlos Span, que tiene su libro de Mariología. Ahorita no tengo ese libro, pues si no se los mostré. Pero en fin, entonces, sabemos que hay mujeres ahora mismo que no tienen dolores cuando tienen un bebé. Es correcto. Es correcto. Entonces, ahí, pues, eso no significa que sea sin pecado y todo eso, pues sabemos que todos somos pecadores, al menos la Virgen María y nuestro Señor Jesucristo. No de nacimiento, sino desde que son engendrados, ¿no? Desde su concepción, pues, ¿verdad? Es Ahora, correcto. tenemos otra persona que no tuvo pecado, pero eso fue de nacimiento, que es Juan el Bautista, ¿verdad? Pero Es correcto. no desde su concepción. Entonces, yo lo que voy es de que no es parte del dogma, porque hay hermanos católicos que dicen, no, eres hereje por creer esto, o No, van a no. sacar a los pocos católicos que dicen que a lo mejor pudo tener dolores de parto, ¿me entiendes? Sí, para mí no se puede contradecir la escritura, porque la escritura sí lo dice, cuando ya se le venía, pero para mí son más que nada contracciones, porque el bebé no nace natural, es sobrenatural. Entonces es normal que sienta el dolor de contracción la mujer, que inclusive la mujer le pega cuando también va a tener su menstruación, le pega sus cramps. Entonces es normal en la mujer que los cramps haga ese aviso de que ya algo viene, algo viene, ¿no? Entonces ese dolor que siente mamita es de contracción, no es dolor de parto. Dolor de parto ya es cuando sería natural, ¿no? Que ya es cuando tiene que esperar a que abra y ahí están los dolores y dolores y dolores. Entonces ahí es diferente, pero mamita María no, se le viene simplemente que esas contracciones le avisa que ya va a dar a luz. Es simplemente eso, porque la escritura y nosotros no podemos contradecir lo que está en la escritura, y la escritura sí dice que se le vienen los dolores del aviso, ¿verdad? De parto, que son los cramps que se vienen, pero no dice que fueron dolores cuando estaba partiendo, ¿sí? Eso es muy diferente. Una cosa decir dolor de parto, que es cuando están ya preparándose el cuerpo, a otra decir que ya nació natural. Eso no es una contradicción, sería contra lo que decimos en el dogma, que decimos que mamita María fue virgen antes, durante y después del parto. Entonces ahí si ponemos que fueron los dolores de contracciones, automáticamente estamos respetando su virginidad, simplemente que así es el espíritu cuando trabaja para avisar a mamita María que ya viene el tiempo de dar a luz, ¿verdad? Sí. Entonces ahí no estamos contradiciendo la palabra, que los dolores existieron, pero fueron contracciones, no fueron de parto. Entonces, porque recordemos que también cuando Jesús viene a repararlo todo. Entonces, ¿qué fue lo que le castigaron a la mujer?
tendrás tus hijos con dolor de parto, ¿sí? Entonces, una cosa son contracciones y otra cosa son dolores de parto. Hay que entender la diferencia entre una y otra. Entonces, Jesús repara eso desde su entrada al mundo. Él es el que repara todo y sana todo y lo cura todo y lo restaura a la naturaleza divina. Ajá. De esa manera lo podemos entender claramente que la escritura no se contradice y el dogma se respeta. Sí, exacto. Yo estoy de acuerdo en todo lo que usted ha dicho. Estoy muy de acuerdo porque yo creo igual que usted. Amén, gloria a Dios. O sea, yo no lo voy a contradecir porque yo creo lo mismo. O sea, hay muchos argumentos bíblicos y extrabíblicos que respaldan que no tuvo dolores de parto. Eso es correcto. Está ahí, pues. O sea, cuando digo extrabíblicos es porque los sucesores de los apóstoles, que son los padres de la iglesia, obispos y todo eso, lo han dicho, pues. Sí. Pero cuando voy a un dogma, pues, no entra ahí como parte del dogma, pues. Eso es ya diferente, pues. Es correcto, porque el dogma es más revelado hacia el lado de la fe y de realmente creer en la pureza y la divinidad. Es más ladeado hacia lo físico o hacia lo que se pueda comprobar, ¿no? El científico. Entonces, Sí. por eso el dogma tiene uno que hacer un acto de fe para creer y que con la ayuda del Espíritu Santo nos ayude, porque esto que yo sé de la Virgen me costó también tiempo discernirlo, no creas, hubo mucho ataque. Inclusive ayer estuvimos hablando de ella en otro canal y el hermanito no, que decía que no. Y yo le decía, pero es que si tuvo Jesús natural, entonces no se cumplió lo que Dios dijo, que de la Virgen nacería el Hijo. ¿Va? Entonces ahí se contradice con la palabra, yo le decía. Entonces yo le decía entender que viera más allá de lo natural, que Jesús siempre fue sobrenatural, aunque nunca nos mostró su divinidad más que a dos apóstoles cuando los lleva al monte, ¿verdad? Y hacen la transfiguración, a ellos sí les alcanzó a mostrar su divinidad, pero a nosotros no nos la quiso mostrar. ¿Por qué? Porque él quería que por fe fuéramos salvos, no por convicción de hechos, ¿sí? Entonces esa es la razón de la cual los dogmas es lo mismo. Tenemos que hacer una acción de fe para creer lo sobrenatural. Y esto se nos será revelado cuando lleguemos allá. Primero Dios. Sí, exacto. Y es bonito compartir, fíjate que con los hermanos que creen lo mismo, porque una cosa lleva a otra y otra y otra. Yo siento que Mamita María nos ilumina en el camino, ¿no? Ajá. Es como la corredentora, pues. Hay Es personas correcto. que creemos y hay personas que se les vale no creer, pues, porque no es dogma, pues. ¿Me entiendes? Es correcto. Yo, por ejemplo, cuando el Papa Francisco dijo, en ese tiempo, pues, yo no sabía exactamente lo de eso, pues, o sea, si yo sí lo creía, pues siempre lo creía. Y lo sigo creyendo, pues, porque pues, es válido, pues. El Papa Francisco dijo que la Virgen María no era corredentora, perdón. Y dije, pues, ¿cómo es posible que el Papa haya dicho eso? Cuando el Padre Luis Toro defendía eso, pues, todo, y no está mal, pues, no está mal, porque pues, está a libre exposición, ¿verdad? Y Es correcto. investigué y resultó que el Papa pues, nunca dijo algo malo, pues estaba bien, estaba en lo correcto. Es correcto. En decir que ella es corredentora no es un dogma, en realidad eso no se ha determinado como dogma. Entonces tenemos que entender que lo que tenemos que creer son los dogmas. Lo que está fuera del dogma no estamos sujetos a creerlo. Se nos puede revelar por fe a estos tiempos si el Espíritu si lo desea, ¿verdad? Sí. Porque como las apariciones, muchas son válidas por la Iglesia Católica, pero no estamos sujetos a creerlas. O sea, eso nos ayudan a conectarnos un poquito más con Mamita María. Por ejemplo, yo leo el libro azul que le llaman, ¿sí? Que se lo dieron al padre a Galvis Colby, al padre Colby. Entonces, ese padre acaba de morir. Bueno, ese ya era un cardenal. Llegó a ser un cardenal él y murió y dejó ese libro. Cada vez que leemos ese libro, créeme que encuentro más la identidad de Mamita María, ¿no? Lo uno con su personalidad y cómo ella nos quiere hacer un verdadero ejército para estos tiempos de la batalla contra Satanás.
Ajá. Y soy Sí, consagrado a Jesús por medio de María en el Inmaculado Corazón. Ahí yo hago mis promesas de consagración a ella siempre. Entonces, todo, en una palabra, la consagración significa que yo confío en ella, que ella puede distribuir, administrar y guiarme hacia Jesús. No que ella me va a salvar o que ella me va a dar la salvación. No, 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 sino que por medio de ella me va a acercar más rápido a Jesús, la vía más fácil, más rápida, como decía, ahorita no recuerdo, se me va el nombre, lo tenía en la mente, pero se me fue. San Luis Eh, María Griñón de Montfort, tal vez. También San Luis María de Montfort y otro que también fue uno de los primeros grandes marianos que empezó las consagraciones, pero no recuerdo ahorita el nombre. San Bernardo, ¿será? No, era... El que hizo un libro de las estas glorias de María, tal vez San Alfonso de Liguori. Sí, ahí lo tengo yo en mi libreto cuando me consagré. No me recuerdo de todos los nombres de los primeros padres de María en la fe, porque así les llamamos cuando nos enseñan algo de María, les podemos decir padres en la fe. Ajá, ¿Es correcto? es correcto. Sí. Pues qué bueno, mi querido hermano, fíjate que yo cuando empecé a conocer a María, las cosas que a mí me costó entender fue si María fue salva o no. Porque para mí yo decía, pues cómo, fíjate, en mi ignorancia y mi falta de fe, yo decía, te lo comparto porque esto es una cosa que muchos de los católicos lo vivimos cuando empezamos a conocer a María. Decía, ser salva, que no la salvación viene por Jesús nada más, antes de Jesús no existía la salvación, ¿verdad? Entonces yo decía, no puede ser, o sea, que si quieren que ella sea salva, es hasta que ella dijo el sí a Dios y Dios la ungió con su Espíritu Santo y el Espíritu Santo descendió sobre ella. Yo decía, la purificó, la limpió y ahí sí la hizo salva cuando entró nuestro Salvador, que ella fue la primera salva que salvó. Entonces yo le daba el crédito a Jesús, nunca se lo daba a Dios, ¿no? En mi ignorancia. Ya después, rezando y meditando, y Mamita María, muéstrame, empecé a encontrar los escritos de sus papás. Y entonces ahí, desde ahí, empecé a abrir los ojos y yo dije, wow, sí, el Señor cuando Él quiere algo, Él lo prepara y inclusive hasta en nuestra vida lo podemos comprobar. Entonces ahí se me empiezan a abrir los ojos de que Mamita María fue elegida de Dios y la preparó pura y santa para recibir a su hijo. Entonces ahí ya se me abren los ojos y digo, no, esto es así, porque ya él en su pensamiento ya tenía planeado cómo iba a ser la salvación de la humanidad y por medio de sus padres la consagraron a ella y la entregaron a Dios plenamente y ya desde su nacimiento ya la había protegido, porque recordemos que ya estaba en el pensamiento más de 500 años antes que había dicho por medio de una virgen llega a El Salvador, ¿verdad? Emanuel, Dios con nosotros. Pero esto solamente se entiende a los ojos de la fe. Si tú le dices a un hermano esto, pues compruébamelo y hechos y verídicos y no, esto no se entiende con física ni química. Al punto de letra, ¿no? Permiso. Exacto. Cuando imagínese, hermano, cuando que ahora en nuestros tiempos pues leemos que un camello no, que se salva antes un camello que entra en el ojo de un alfiler o de una aguja, algo así, ¿no? Que es más fácil, que el, Dale, hermano. es más fácil que el camello pase por el ojo de una aguja antes de que el rico entre en el reino de Dios. O sea, es muy difícil. Eso quiere decir. En cuanto a la salvación que ustedes estaban hablando de la Virgen, obviamente salva antes de dar a luz a Jesucristo. Pero los Exacto. hermanos separados, ¿qué es lo que tienen? Porque lo que tienen que hacer es leer. Esto es lectura bíblica. Lucas capítulo 28, capítulo 1, versículo 28. Entrando el ángel, el mensajero de Dios, en donde ella estaba, dijo, salve, la salutación. Eso es el saludo. Muy favorecida. El Señor es contigo, el Señor, y el Señor es Dios. Bendita tú entre las mujeres. Ahí
ahí ya hay algo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó, no sabía lo que le pasaba, por sus palabras y pensaba, ¿qué saludo es este? ¿Qué salutación sería esta? Entonces el mensajero de Dios, el ángel, le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahí, listo, ahí está, ya, y bien clarito. Ella ha hallado gracia delante de Dios. Nosotros sabemos que hay un solo Dios, pero hay tres personas divinas en esta deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y ella qué halló gracia? En Dios, o sea, en todo Dios. Así que ella, esa salvación, esa gracia, la tiene antes de nacer el santo ser que será llamado Hijo de Dios, como dice Lucas 1:35. Y sigue, ahora, o sea, está escrito esto, directamente está escrito. Y ahora concebirás, y si concibes, madre, y si es Jesucristo es Dios, porque nunca deja de ser Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Miren, estoy leyendo la Reina Valera de 60, por eso dice Jehová. Y miren lo que dice acá. Este será grande y será llamado Hijo de Dios. Punto y coma. Y el Señor Dios, dice el Señor Dios con mayúscula. Y cuando le leemos, ¿cómo puede ser que se me conceda, o sea, que dice que se me conceda la madre de mi Señor? Dice, ay, le buscan la quinta pata al gato para que ahí no diga Dios. Qué bárbaro. Dice, y sigo, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, miren, acá hay otro detalle. Entonces María dijo al ángel, me imagino que es virgen cuando dice María. Y ellos empiezan, antes de tener a Cristo le llaman virgen, después María. Acá le está llamando María y todavía no lo dio a luz a Cristo y todavía no está embarazada. Entonces María dijo el ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Mira la gracia que recibió María, la bendición que recibió, la purificación que tiene María, que en el versículo 35 encierra todo, todo, todo. Respondiendo el ángel, el mensajero de Dios, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Sobre ella vino antes de la fiesta del Pentecostés. O sea, porque todavía no está la fiesta de Pentecostés. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo la cubrirá con su sombra, te cubrirá con su sombra, todo Dios. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí se encuentra el Espíritu Santo, el Padre Celestial con el poder, y se encuentra Jesucristo en el vientre de la Virgen, que luego será dado a luz por ella. Impresionante, ¿verdad? Impresionante como para no quedar pura. Impresionante. Ahora, que no quieran leer esto, bueno, mi respeto, pero bueno, la Biblia lo dice y es clarísimo. Adelante, hermano. Sí, por eso digo, por eso ponía el ejemplo del camello, ¿no? Porque en nuestros tiempos podemos decir, ¿y cómo es eso en un camello? Pero los judíos sí lo podían entender. ¿Cómo lo podían entender? Porque pues ellos vendían un ladrón o algo, tenían que meter al camello en algo que se llama ojo ¿de qué? De la aguja o algo así, ¿no? Y pues ahí escondían al camello. Y era difícil meterlo, pero lo metían ahí, ¿verdad? Entonces, tenemos, por ejemplo, al gallo, cuando Jesús le dice, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces, ¿verdad? No me acuerdo cuántas veces el gallo tenía que andar, pero vemos que en aquel tiempo pudo haber sido un gallo normal, ¿eh? Como pudo haber sido el gallo ese que tocaba la trompeta, un romano, ya sea de los judíos, que tenía que salir a tal hora a tocar la trompeta y eso se le llamaba el gallo, el canto del gallo, ¿me entiendes? Entonces hay unos biblistas que dicen que pudo haber sido un gallo regular
o un gallo de esos que tocaban la trompeta, ¿verdad? Entonces, yo no me acuerdo por qué estábamos hablando de esto, pues de, por qué estoy dando estos ejemplos. Pero bueno, Cuando sí, hablas, ciertamente. cuando hablas Mande. del camello, dice que es más fácil, ¿verdad? Que un camello entre por la aguja. Está hablando de los ricos que no quieren soltar, ¿verdad? Toda la Que ellos no riqueza, van a entrar. la Ajá, idolatría. sí. Ajá, ellos no van a entrar en el reino de los cielos porque no quisieron dar o compartir su riqueza, administrar bien su dinero, porque el ser rico no es malo, lo Ajá, malo es no compartir. Sí, sí. cuando tiene uno la oportunidad de ayudar a los demás y no hacerlo, eso es lo malo, lo que nos condena. Exacto, ahí está. Eso es lo Sí, malo. sí, eso lo sé yo, pero estaba dando a que se podía malentender sobre el camello en literal, pues. Correcto, correcto. Y muchas veces, igual como cuando decía también, ¿no? Que poquita levadura hace inflamar la masa, ¿no? Entonces ahí tenemos que, por eso lo refería más como ser más humildes, ¿no? Ajá, Rebajarnos lo más que pudiéramos. Por eso ahí en el camello, ahí representa que el hombre rico tiene tanto, tanto, tanto que no puede entrar. Porque el reino de los cielos, recordemos que es un camino chiquito, muy duro de caminar. Y entonces, como estás tan ocupado con el mundo y tantos negocios y tanto todo, no te da tiempo de caminar ese camino. Es lo que te está diciendo. Deja y, eso y sígueme. y mira, hermano, que tanto Lucas como San Juan son tan marianos, en serio, son muy marianos estos dos personajes, que los sucesores como los padres apologistas, pues, toman eso del arca de la alianza, que es la Virgen María, porque Lucas, creo que es Lucas, sí, tiene que ser Lucas, el que toma de que María fue cosa de 3 meses a visitar a su prima de Santa Isabel, el niño saltó de gozo cuando escuchó la voz de ¿quién? ¿De Jesús? No, A de Lucas la capítulo Virgen María. 1. Ajá. Y Sí. entonces vienen algunos sectarios a decir, pero es que el arca de la alianza es Jesucristo, o que es, yo qué sé, se inventan un montón de cosas. Cuando los padres de la iglesia, discípulos de los padres apologistas, discípulos de los apóstoles, nos narran lo que nosotros creemos. Por ejemplo, creo que San Justino Mártir dice que la Eva, cuando aún era virgen, le hizo caso al diablo. En cambio, la Virgen María, o sea, la Virgen María ya no necesita decir que todavía era virgen o algo así, sino la Virgen María. Porque cuando la Virgen María, porque la antigua, la Eva, cuando aún era virgen, cuando aparece la Virgen María, que es donde nació Jesucristo, está diciendo que la Virgen María es virgen. No dice cuando todavía la Virgen, o cuando todavía María era virgen, no. La Virgen María le dio el sí a Dios. ¿Me entienden? O sea, ¿qué nos da a entender ahí? Siempre virgen. Amén. Y también meditando yo, porque antes yo tenía la duda siempre del arca, ¿no? Decía, ¿y por qué la Ujú, arca? ¿Y dónde fue la arca? ¿Y por qué la desaparecieron? No, porque dice que cuando Jesús expiró, el velo se rasgó y la ujú, piel se partió, ¿verdad? Es lo que dice. El velo era el que tapaba la arca de la alianza, porque nadie la podía ver. No tenían permiso de verla. El que estaba en pecado, si la veía, caía muerto. Si la tocaba, un sumo sacerdote, fíjate, sumo sacerdote, si la tocaba en pecado, moría. ujú, Entonces, si ve ese poder que estaba manifestado en la arca, que tenía, ¿verdad? El bastón de Aarón, las tablas de Moisés, ¿verdad? Y el maná, ¿verdad? y que era Ese mero viene símbolo. siendo, eso viene siendo Cristo vivo, ¿sí? Ujú, Plenitud, no en imperfección como lo pasó en el Antiguo Testamento, sino ya en plenitud. Ahora, ujú, ¿quién es que carga el bastón, las tablas y el maná vivo? María. Entonces vemos cómo la arca era intocable y no podía nadie abusar de ella,
de ninguna manera, porque era todo el poder de Dios estaba sobre ella. Y así mismo en María, todo ese poder se derramó en ella y para que ella pudiera sostener todo ese poder, tenía que estar ungida por Dios, elegida de Dios y preparada de Dios. Cuando yo entendí que la arca por eso se perdió, porque ya no había poder en ella, entonces por eso dijeron, vamos a ocultarla mejor, porque ya no tiene sentido seguirla exponiendo para que la gente se burle de ella porque en realidad ya no existía esos poderes que manifestaban el Antiguo Testamento. Pero discerniendo en la arca, como tú dices, los primeros padres de la fe encontraron que María era la nueva arca. Entonces yo transmito todo ese conocimiento de cómo trataron a la arca y qué tan especial era, ¿verdad? Y se lo Y, y, pongo a y, María, se Y, lo visto y a María, o sea, yo digo, Efraín, y póngale hermano, tal vez eh, no encontraron, sino que recibieron directamente a los apóstoles, simplemente que los apóstoles no dijeron, María es el arca, sino codificado hermanos, para que ella estaba nadie llena de fuera a tocar Espíritu esa arca, pues, Santo. que nadie Ella, fuera, ajá, permítanme, hermano, disculpe, sí, para que nadie fuera por decir, miren, ahora piensan que digámoslo así, ¿va? No van a pensar que estoy faltando al respeto, pero digamos como lo hubieran dicho ellos, que esa tal María es su arca, como la del Antiguo Testamento. Vamos y la apresamos, la castigamos, la matamos, o yo qué sé. Entonces, eran como un códice, pues, para no, para que no le pasara nada a la Santa Madre de Dios, pues, ¿me entienden? Entonces, yo pienso que así fue como, y ellos lo transmitieron así, ya hasta cuando ya, pues ya no estaba la Virgen María, pues ya abiertamente, pum, María era es el arca de la nueva alianza. ¿Me entienden? Es lo que yo pienso, pues. Puede ser que esté equivocado, ¿no? Adelante. sí, te quiero decir que ella ya estaba cubierta por el poder del Altísimo, por el poder del Altísimo, y estaba llena de Espíritu Santo. O sea, y lo que tenía adentro, es impresionante el cofre del vientre de la Virgen, que lo que tenía adentro era el Salvador de la humanidad y era Dios mismo hecho hombre, el Dios encarnado. Y te voy a leer lo que estabas diciendo hoy. En aquellos días, levantándose María, Lucas capítulo 1, versículo 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel, su prima. Ajá. Aconteció, o sea, hablar, saludar, de los labios para afuera, hablar. ¿Qué aconteció con esto? Que cuando oyó Elizabeth, Isabel, la salutación, el saludo de María, ¿qué pasó con la criatura del vientre de Isabel? La criatura saltó en su vientre y Elizabeth, el solo hecho de hablar la Virgen María, lo dice las Escrituras, no lo digo yo, Elizabeth fue llena de Espíritu Santo. La Virgen María hablaba y llenaba de Espíritu Santo la otra persona, porque la llenó de Espíritu Santo con el solo hecho de saludarla y por supuesto bendice. Si se llenó de Espíritu Santo, entonces el bautismo de este niño fue en ese momento. Lo llenó de Espíritu Santo a Juan el Bautista. Dice, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y dice, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Este era el pasaje que vos estabas diciendo. Se encuentra en Lucas capítulo 1, por supuesto. Y Adelante, hermano. mira, hermana, yo sé que usted se ha leído obviamente, el capítulo primero de San Juan, ¿no? Me dicen al principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios y todo eso, ¿no? Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. San Juan está haciendo ¿cómo es que se dice? Un, no sé cómo se dice, pero está como que trayéndolo del Antiguo Testamento, del Génesis, ¿no? Sí, sí. Entonces, imagínese usted, al, de ahí hasta el capítulo 2 dice, al siguiente día Jesús esto hizo, al siguiente día Jesús ta, al siguiente día Jesús pum, pum, al siguiente día ta. De ahí dice 3 días después se cumplen 7 días. 6 días de la creación y póngale el de reposo. Se cumplen 7 días, 3 días después. Fue invitada.
le da protagonismo ¿a quién? A la Virgen María. No dice fue invitado Jesús y también su madre y sus discípulos, no, dice, fue invitada la María, la madre de Jesús, y también Jesús y sus discípulos. Pero ¿por qué les da ese protagonismo? La nueva Eva. Aquí nos está trayendo la nueva Eva, a la que le da el sí a Dios, en lugar de que la antigua Eva que le dio el sí al demonio. Entonces, esos 7 días que este San Juan, el personaje que la tuvo en su casa, que aprendió de ella, que era un rebelde cuando estaba con Jesús, porque su orgullo era grande, que quería que él estar en uno de los mejores puestos, pero al final en el Apocalipsis nos dice que la que está en uno de los mejores puestos es la Virgen María, porque fue llevada por Dios al desierto, y el desierto es el desierto que nos trae la Biblia, estar con Dios. Jesús fue al desierto, ¿para qué? Estar con Dios. Allá en el desierto donde se encontraban los de Israel, con Dios. Todo el que iba al desierto se encontraba con Dios. O sea, ir al desierto es como ir a estar con Dios a solas. Se le dio Hay una un gran lugar. diferencia. Con Eva entró el pecado. Imagínate, ¿y qué es lo que trajo la Virgen? ¿Qué dio a luz la Virgen? Al Salvador. La salvación. El Salvador. Ella dio a luz al Salvador, Mateo 1:23. Y cuando vos dijiste, nombraste a Juan, y si a Juan se la dejó por madre, ahí tienes a tu madre, y ahí tienes a tu hijo. Y desde ese momento él la llevó a su casa, que es el Y apóstol mire, amado. mire cómo escribe San Juan. San Juan, qué casualidad. Qué casualidad que ahora que se aparece la Virgen María en todos lados, dice hijitos. ¿Y San Juan cómo escribe? Hijitos. Qué increíble, ¿no? Es correcto, San es correcto. Juan aprendió eso de quién, de quién. Amén, de María. Está hablando María por medio de Juan. Amén. Hijitos. Y la Virgen siempre que se aparece, hijitos. Amén. Así es. Es correcto, es correcto. O cuando la Virgen se aparece y dice laicos. O mira tú. No, hijito. O discípulos. O No, discípulo, no. no, Hijito. hijitos, ya. Es increíble. Qué lindura, pues, de familia que tenemos en esta iglesia que Cristo fundó. Amén. Estamos unidos, toda la iglesia en todo el mundo, por medio del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, Amén. nuestro Salvador. Jesucristo dejó mandamiento, o sea, en el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y les doy otro nuevo mandamiento, el amaros unos a otros. O sea, es la ley. ¿Qué ley dejó Jesucristo? La ley del amor. Así es. Amén. Saludo al que ingresó a, ¿cómo es? José. José. Dios te bendiga, José. José Peregrino, no me salía. Mm. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Estamos hablando de la Virgen María, estamos hablando del pasaje de Lucas 1, y bueno, nombraste a Juan el apóstol amado, donde le dice, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. O sea, el tema se comenzó primero con que si era, porque es dogma de la Iglesia Católica, pero si era dogma, te pongo en conocimiento lo que estábamos hablando, si era dogma, si tenía dolores de parto o no tenía dolores de parto. Yo creo que eso no es una obligación de creer si tenía o no tenía. Creo, No es obligación. claro. Lo creemos la mayoría o todos, Y por por decirlo así, sí. supuesto, porque Jesucristo es Dios, Ajá. es un milagro Ahora, eso. ahora, Sabemos muy bien que le voy a no decir fue un padre común. ajá. Como el Apocalipsis 12 también la iglesia lo tienen como de dos formas, porque la palabra de Dios habla de muchas formas, no solo puede dar un solo mensaje, sino muchos. También puede ser la iglesia, como la Virgen María. Obviamente la Virgen María y pues también la iglesia también da luz a Jesús. ¿En qué forma? En la Eucaristía. ¿Me entiendes? Y no solo lo dice la iglesia católica, lo dice justo L. González. Justo L. González en cómo leer el Apocalipsis nos dice en ese que no tan solo es que también justo L. González dice que es la Virgen María, pero también la iglesia, porque la iglesia es perseguida, así como la Virgen María fue perseguida por Herodes y todo eso. Y la iglesia también es perseguida. Entonces, ¿cómo da a luz
la iglesia, justo L. González también nos dice así, Claro, porque que, Herodes que la perseguía a iglesia, Jesucristo, quería matar a Cristo, pero era chiquito, lo tenía que llevar ella, lo tenía que llevar mire, ella y José. sí, pero mire cómo justo L. González nos dice esto, increíble, increíble, un protestante, nos dice, no dice la Eucaristía, pero dice la comunión, ¿no? Dice que la iglesia escapa ¿cómo se llama? Al desierto, ¿eh? Y ahí la alimenta, y esto es la comunión. ¿Y cómo nos alimenta Jesús? Con la Eucaristía, o sea, lo mismo, la comunión. Él es, creo que metodista, pero él me gusta mucho. Yo sé que no cree igual que nosotros, pero ahora sí que es muy justo, como dice su nombre, en decir la historia de todo de los relatos. Historiador. Ujú. Mis respetos para ese señor. Entonces, yo creo que la Iglesia Católica también pensaría más o menos lo mismo, porque es algo bonito y él habla mucho en eso del Apocalipsis, habla mucho de la Eucaristía. ¿Y qué es lo que cree la Iglesia Católica sobre el Apocalipsis? Que es un código eucarístico. Increíble, ¿no? ¿Qué les parece? El Apocalipsis la Iglesia Católica dice que el Apocalipsis está escrito en código eucarístico y justo Ale González también menciona mucho la comunión. Él le llama la comunión, pues otros le pueden llamar Santa Cena. Nosotros también le llamamos la Sagrada Comunión, ¿eh? Entonces no hay ningún problema. La Eucaristía. ¿Es increíble o no? Y claro que sí es comunión, si te lo dice en 1 Corintios 10:16, la copa de bendición, ¿no es acaso la comunión de la sangre de Cristo? Lo mismo el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Sí. Es comunión. Ahí lo dice con la Biblia, la Reina Valera, te lo puedo leer. Sí. Bueno, volviendo al tema de la Virgen, ¿qué más se puede decir? ¿O era ese el enfoque del dolor de parto que le querías preguntar al hermano? Entonces, miren, para finalizar, la iglesia también puede dar a luz a Cristo. ¿Cómo? Y Cristo da a luz a la iglesia también. Porque Cristo nace en la iglesia, pero también la iglesia puede dar a luz a Cristo. ¿En qué forma? En la Eucaristía. Porque por Es ahí viene correcto. El Espíritu Santo, cuando se está haciendo la misa, claro que en ese momento el sacerdote pasa a ser Cristo mismo, porque son sus palabras las que hacen ese milagro, no las palabras del sacerdote, ¿no? La iglesia es Entonces, el cuerpo de Cristo, Efesios 5:23, y Jesucristo es cabeza. entonces, así como dice San Pablo, creo que es en una carta de los Corintios, yo la verdad soy horrible en memorizarme capítulos y versículos, pero si se puede, lo bueno que existe Google, y si uno lo googlea, ustedes se van a dar cuenta que San Pablo dice, así como uno solo es el pan, o sea que no pueden haber Primera de diferentes Corintios. Eucaristías. Ajá, no pueden haber diferentes cenas del Señor o algo así, ¿verdad? Uno solo es el pan, o sea, consagrado, ¿verdad? Ujú. Y muchos son los miembros, o sea, los de la Iglesia Católica, porque es universal. Pero todos los que participan de ese pan forman parte del cuerpo Del cuerpo de Cristo, que es la Ahí tan iglesia. sencillo. Y hay un dicho que dice, uno es lo que uno come, ¿verdad? ¿Qué come? Si uno come carne, pues se le va a poner más carne a uno, ¿no? ¿Verdad? Si uno come vegetales, ¿qué va a pasar? Va a adelgazar, ¿verdad? Deberíamos comer vegetales. Sí. Entonces, No, es una opinión para, que para, traemos. para ser cuerpo de Cristo, tiene uno que comer ¿qué? Su carne. ¿Así? Así como lo han Pero creído. pasamos a otro tema. Entonces damos por finalizado el tema de la Virgen, ¿verdad? Sí, pues también ahí la Virgen está ahí porque ella es la que nos ella es la que nos dio por primera vez al pan vivo agua del cielo, ¿no? Sí, pero finalizamos ese tema para dar paso a otro tema. Ujú.